Carlos Morán estaba en la entrada del salón de banquetes, recibiendo a sus antiguos compañeros de facultad. Uno tras otro, iban entrando caras conocidas, algunos habían envejecido, con canas y sobrepeso, otros, por el contrario, parecían haberse conservado intactos. Apretón de manos, abrazos, risas, gritos de «¿Cuánto tiempo?». Palmadas en la espalda, preguntas sobre los hijos, el trabajo, la salud. El ambiente era cálido, casi familiar, esa rara sinceridad que surge solo entre personas que compartieron las mismas aulas, los mismos chuletas, las mismas noches en vela antes de los exámenes. Junto a Carlos estaba María, su esposa desde hacía ya 17 años. Llevaba un nuevo vestido negro ajustado que realzaba su figura aún esbelta, un llamativo pintalabios rojo hacía que sus labios resaltasen y un elaborado peinado dejaba ver su elegante cuello. María realmente parecía más joven de sus 42 años, las clases regulares de yoga, la alimentación sana y un buen esteticista hacían su trabajo. Pero, a pesar de su impecable aspecto, se mostraba algo distante, como si estuviera mentalmente en otro lugar. Su sonrisa era forzada, de compromiso. Saludaba mecánicamente a viejos conocidos, intercambiaba frases hechas, pero su mirada se desviaba constantemente hacia algún lado. Y, lo más importante, no soltaba el teléfono. La pantalla se iluminaba cada minuto, María comprobaba nerviosamente los mensajes, tecleaba algo con rápidos movimientos de los pulgares, y volvía a mirar la pantalla. ¿Estás esperando a alguien?, preguntó Carlos, al ver que su mujer volvía a mirar el teléfono. A Laura. Llega tarde, respondió María, sin apartar la vista de la pantalla iluminada. Su voz sonaba uniforme, sin emociones particulares. Finalmente, entraron en el salón. Las mesas estaban preparadas a lo grande, manteles blancos como la nieve, copas de cristal, platos con aperitivos fríos, fruta, ensaladas en altos recipientes. En una esquina del salón, en un pequeño escenario, había una banda de jazz de 3 músicos, contrabajo, saxofón y piano. Tocaban algo melódico y discreto, creando un ligero fondo para las conversaciones. La iluminación era tenue, romántica, velas en las mesas, lámparas suaves en el techo. Carlos fue inmediatamente rodeado por sus amigos. Víctor Jiménez, su antiguo compañero de residencia, ahora propietario de una cadena de concesionarios de coches, le dio una palmada en el hombro tan fuerte que Carlos casi se tambalea hacia adelante. Andrés Collado, que en su día fue un chico estudioso y tranquilo, y ahora es un conocido abogado de la ciudad, le estrechó la mano con fuerza. Miguel Pérez, un hombre corpulento de ojos alegres, se abalanzó sobre él para abrazarlo. Todos felicitaban a Carlos por su reciente ascenso, hacía 3 meses se había convertido en el director ejecutivo de la mayor fábrica metalúrgica de la región. Era un puesto importante, con mucho dinero y mucha responsabilidad. Sus amigos se alegraban sinceramente de su éxito, le preguntaban por el trabajo y bromeaban sobre los altos cargos. Mientras tanto, María se acercó a la mesa donde ya se habían reunido sus antiguas compañeras de facultad. Carlos vio de reojo cómo se sentaba junto a una mujer con un vestido verde, era Patricia Cordero, una conocida de ambos desde los años de estudiantes, que también trabajaba en la fábrica. María decía algo animadamente, las mujeres reían, pero al minuto su mujer volvió a clavar la mirada en el teléfono. Carlos la perdió de vista entre la multitud de invitados que seguían llegando. Media hora después, cuando la mayoría de los invitados ya se habían sentado y había comenzado la cena, Carlos decidió acercarse a la barra a por agua mineral. No le gustaba el alcohol en este tipo de eventos, prefería mantener la mente clara. Se abrió paso entre las parejas que bailaban, los músicos habían pasado a composiciones más rítmicas, y varias parejas ya giraban en el centro del salón. De repente, vio a María en la salida a la terraza de verano. Estaba de espaldas al salón, y a su lado se alzaba un hombre alto de unos 30 años, quizá algo más. De complexión atlética, con los hombros anchos y la cintura estrecha. Vestía un caro traje azul oscuro. Obviamente hecho a medida, camisa blanca, corbata perfectamente anudada. El pelo peinado hacia atrás con esmero con ayuda de gomina. Rostro enérgico, pómulos marcados. Estaban hablando de algo, y bastante cerca el uno del otro. El hombre se inclinó hacia el oído de María y le dijo algo, a juzgar por el movimiento de sus labios, le susurró algo rápidamente. María se echó a reír, con una risa sonora, alegre, como hacía mucho que no se reía en casa con Carlos. Empujó juguetonamente al desconocido en el hombro y él respondió con una amplia sonrisa de dientes blancos.
Era evidente que había cierta cercanía, facilidad de comunicación entre ellos. Carlos sintió una punzada de inquietud en el pecho y aceleró el paso, abriéndose paso entre la multitud. María, ¿todo bien? Su voz sonó más brusca de lo que pretendía. María se estremeció, como si le hubiera dado una descarga eléctrica, y se giró bruscamente. En su rostro apareció una expresión de culpabilidad, que intentó ocultar de inmediato tras una sonrisa forzada. Carlos. Sí, todo perfecto. Mira, te presento a Rafael. Es amigo de Patricia Cordero. Carlos extendió la mano para saludar, observando atentamente al hombre. Rafael se la estrechó, su palma estaba fría, su agarre era algo débil, indeciso, lo que no encajaba con su aspecto atlético y su postura segura. La mirada de sus ojos oscuros era escurridiza, evaluadora, inquisitiva. Echó a Carlos una rápida mirada de arriba abajo, como si estuviera evaluando a un rival. Una ligera sonrisa se dibujaba en sus labios. María agarró nerviosamente a Carlos del codo, sus dedos se apretaron con fuerza. Vamos, que nos están buscando. Laura ya ha llegado. Prácticamente arrastró a su marido de vuelta al salón. Carlos se volvió por encima del hombro, Rafael seguía de pie en el mismo sitio y los miraba. Su mirada era pesada, penetrante. Volvieron a la mesa. Empezaron los brindis, el presentador, alguien de la organización del encuentro, hablaba de la juventud, de los años pasados, de la fidelidad a la amistad. La gente levantaba sus copas, tintineaban los vasos, corrían el champán y el vino. Luego, de nuevo, bailes. Carlos invitó a María a un baile lento con una vieja canción de los 80. La abrazó por la cintura, la estrechó contra sí, sintió el calor de su cuerpo a través del fino tejido del vestido. Y, de repente, percibió un olor a perfume, algo nuevo, desconocido, dulce con notas de vainilla. No era el que solía usar en los últimos años. Y, a través del aroma del perfume, se percibía un olor fuerte y acre a tabaco, rancio, impregnado. ¿Has fumado?, preguntó, sin ocultar la sorpresa en su voz. María había dejado de fumar hacía 10 años. Desde entonces, ni siquiera le gustaba estar cerca de los fumadores. ¿Qué? No, claro que no. Se apartó y lo miró con extrañeza. Patricia estaba fumando al lado, en la terraza. Seguro que se le impregnó la ropa. Ya sabes lo rápido que se pega el olor. La música terminó. Los últimos acordes del piano se desvanecieron en el aire. María se soltó bruscamente de sus brazos, sin esperar a la siguiente pieza, y se dirigió a paso ligero a la mesa donde estaba sentada Patricia. Carlos la siguió con la mirada, algo no iba bien. Demasiado nerviosa, demasiado apresurada. Se detuvo en la barra, pidió un vaso de agua mineral con hielo y limón. El camarero se lo sirvió en una copa alta. Carlos apenas se había llevado el vaso a los labios cuando el teléfono en el bolsillo de su chaqueta vibró y sonó con fuerza. La pantalla mostraba el nombre, Diego Suárez, el jefe de turno de la fábrica. Carlos sintió como todo se contraía por dentro. Una llamada a esas horas no presagiaba nada bueno. Carlos. Es urgente. La voz de Suárez era agitada, sofocada. El techo del almacén número 3 se ha derrumbado. Ha sepultado contenedores con productos terminados por valor de 5 millones. Los servicios de emergencia ya están en el lugar, los bomberos están trabajando, pero necesitamos tu decisión, ¿desconectamos la red eléctrica por completo? Y la compañía de seguros ya ha enviado a su inspector, exigen la presencia obligatoria del gerente para redactar el acta. Carlos apretó el teléfono. 5 millones en pérdidas. Es una catástrofe. Son contratos incumplidos, multas, posible paralización de la producción. Voy para allá. En 20 minutos estoy allí, dijo al teléfono y colgó. Cruzó el salón a paso ligero, buscó a María con la mirada. Estaba sentada a la mesa, contándole algo animadamente a Patricia y a otras 2 mujeres. Reía, gesticulaba. Carlos se acercó por detrás, se inclinó hacia su oído. Tengo que ir urgentemente a la fábrica. Hay un accidente. Grave. Se ha derrumbado el techo del almacén, ha sepultado contenedores con productos. Vuelvo en 1 hora, hora y media como mucho. Espérame aquí. María asintió, sin siquiera girar la cabeza hacia él, y siguió mirando a Patricia. Vale. Te espero aquí. No te preocupes, tú puedes con esto.
Su voz era tranquila, indiferente. Como si le hubiera dicho que iba a la tienda a comprar pan y no que había un grave accidente laboral. Carlos sintió una punzada de resentimiento, pero ahora no era el momento de discutir. Besó rápidamente a su mujer en la mejilla, sintió de nuevo ese extraño olor a tabaco mezclado con un perfume nuevo. Se dio la vuelta y se dirigió a la salida con pasos rápidos y amplios, abriéndose paso entre los invitados. Salió corriendo del restaurante al aparcamiento, se subió a su Lexus negro y arrancó el motor. Corría por la ciudad de noche, saltándose los semáforos en amarillo, adelantando a los pocos coches que había. Las calles estaban casi vacías, era viernes, la mayoría de la gente ya estaba en casa o en restaurantes. Los pensamientos saltaban caóticamente, como bolas en una máquina de pinball. 5 millones en pérdidas, el seguro solo cubrirá una parte, la fábrica podría detenerse durante varios días, incumplimiento de contratos con clientes habituales, multas por entrega tardía, investigaciones con la alta dirección. Llegó a la fábrica. Pasó a toda velocidad junto al guardia de la entrada, que se limitó a saludar con la mano al reconocer el coche del director. La zona de la fábrica estaba más iluminada de lo habitual, habían encendido todos los focos. El almacén número 3, un enorme edificio de una sola planta con una superficie de 2.000 metros cuadrados, tenía un aspecto terrible. El techo se había hundido en el centro, las vigas metálicas sobresalían en ángulo, en algunos puntos se habían derrumbado por completo hacia el interior. El edificio estaba envuelto en humo, no negro como el de un incendio, sino gris, procedente de los elementos de madera en combustión latente de la estructura. 3 camiones de bomberos estaban estacionados en la entrada, los bomberos con cascos y trajes protectores rociaban con agua las vigas humeantes con mangueras gruesas. El agua se mezclaba con ceniza y suciedad y se extendía en arroyos negros por el asfalto. El jefe de turno, Diego Suárez, corrió a su encuentro, jadeando. Tenía la cara roja, sudada, el pelo revuelto. Carlos. Gracias por venir tan rápido. El derrumbe se produjo por una sobrecarga crítica. El proyecto del techo es antiguo, de los años 80, no está diseñado para soportar tales cargas. El techo no aguantó. 3 contenedores con productos terminados están completamente sepultados, las láminas de metal están dobladas, la mercancía no es apta para su envío. Otros 2 contenedores están parcialmente dañados, allí se podrá hacer una revisión, es posible que se pueda salvar parte de la mercancía. Carlos escuchaba en silencio, asentía y anotaba los puntos principales en el bloc de notas de su teléfono. Luego se acercó al lugar del incidente, examinó detenidamente el grado de los daños. Dio la orden de desconectar temporalmente la electricidad en todo el almacén para evitar el riesgo de cortocircuito e incendio. Le indicó a Suárez que organizara la vigilancia las 24 horas del almacén y que elaborara una lista completa de los productos dañados. 1 hora y 40 minutos pasaron como 10 minutos, cuando toda la atención se centra en el problema, el tiempo desaparece. Regresó al restaurante exactamente a las 11 de la noche. Aparcó el coche en el mismo lugar donde estaba antes del accidente. Entró en el salón. La música sonaba más alta, los invitados obviamente habían bebido, había más bailes. Las voces sonaban más fuertes, las risas se oían con más frecuencia. Carlos miró inmediatamente a su mesa. María no estaba. En la mesa solo estaba Laura, una mujer corpulenta de unos 45 años con el pelo corto, vestida con un traje de pantalón azul. Estaba hablando con una antigua compañera de clase con un vestido rojo. Carlos se acercó rápidamente a ellas. Laura, ¿dónde está María? Laura levantó la vista. En sus ojos brilló algo extraño, confusión, incomodidad, como si supiera algo, pero no quisiera decirlo. Dudó por un segundo, luego respondió, sin mirar a Carlos a los ojos. No lo sé con certeza, Carlos. Hace unos 40 minutos dijo que se sentía mal. Se quejaba de mareos, dijo que hacía calor en el salón, que le costaba respirar. Salió a tomar el aire fresco a la terraza. No la he vuelto a ver. Carlos sintió un escalofrío en la espalda. Hace 40 minutos. Eso fue casi a las 10:30. Recorrió todo el salón a paso ligero, mirando detrás de cada mesa, revisando cada grupo de invitados. María no estaba por ninguna parte. Revisó la terraza de verano, había varias parejas sentadas a las mesas, 2 hombres fumaban junto a la barandilla, pero su mujer no estaba entre ellos. La terraza estaba vacía. Carlos salió a la calle, al aparcamiento frente al restaurante.
El aire frío de la noche le golpeó la cara, respiró hondo intentando calmarse. En la entrada del restaurante, bajo el toldo, dos hombres de mediana edad fumaban con las chaquetas desabrochadas. Uno era gordito y estaba quedándose calvo, el otro era delgado y llevaba gafas. Carlos se acercó a ellos. Perdonad, ¿habéis visto por casualidad a una mujer hace 20 o 30 minutos? Vestido negro ajustado, alta. El hombre gordito apagó el cigarrillo en una papelera metálica junto a la entrada y echó el humo a un lado. Claro que sí. Hace 20 minutos, no más. Se subió a un Toyota Camry plateado con un chico joven y alto. Deportivo, con traje. Se fueron rápido, hacia el centro de la ciudad. Lo recuerdo porque ella caminaba raro, él la llevaba del brazo. Carlos sintió cómo se le encogía el estómago. Un Toyota. Un chico joven. Rafael. Sacó el teléfono con los dedos temblorosos y marcó el número de María. Sonó largo, una vez, dos, tres. No contesta. Lo ha rechazado o simplemente no lo oye. Marcó de nuevo. Otra vez sonando largo. Silencio. Después del sexto tono, el contestador automático. El abonado está temporalmente no disponible. Carlos escribió un mensaje con fuerza, intentando controlar el temblor de sus dedos. ¿Dónde estás? ¿Por qué no contestas? Estoy preocupado. Pulsó enviar. 2 tics grises, entregado. El mensaje ha llegado a su teléfono. Pero no hay respuesta. 1 minuto, 2, 3. La pantalla del teléfono permanece vacía. Carlos volvió al restaurante, sintiendo cómo aumentaba la ansiedad. Buscó con la mirada a Patricia Cordero, que estaba sentada en una mesa cercana con otras 3 mujeres, riéndose a carcajadas de algún chiste, con una copa de vino tinto en la mano. Tenía la cara enrojecida y los ojos brillantes. Carlos se acercó y puso la mano en el respaldo de su silla. Patricia, ¿dónde está María? Patricia se giró hacia él, con una expresión de sorpresa fingida en el rostro. Alzó las cejas y abrió mucho los ojos. No lo sé, Carlos. Pensaba que estaba contigo. No. La han visto subirse a un coche con un hombre. Carlos intentó hablar con calma, pero su voz sonaba tensa. Con tu amigo Rafael. ¿A dónde se han ido? Patricia se encogió de hombros, bebió un sorbo de vino de su copa y se humedeció los labios. No tengo ni idea, Carlos. ¿Quizá la ha llevado a casa? No se encontraba bien esta noche. Se quejaba de mareos. Yo misma la vi agarrándose a la pared. Supongo que ha decidido ayudarla, llevarla a casa. Es un chico muy educado. Muy galante. En su voz había una despreocupación falsa. Carlos la miró a los ojos, pero ella apartó la mirada y se quedó mirando su copa. Se dio la vuelta y se alejó a grandes zancadas, sintiendo cómo la sangre le latía en las sienes. Se sentó a la mesa junto a Laura. Ella le miró en silencio. En sus ojos se veía preocupación, compasión y algo más, conocimiento. Ella sabía algo, pero no decía nada. Carlos no preguntó. Ahora era inútil. Se marchó del restaurante. Ya no tenía sentido quedarse. Conducía hacia la urbanización occidental, donde María y él habían comprado una casa hacía 3 años. La urbanización estaba a 20 kilómetros de la ciudad, era de lujo, vigilada y con buenas infraestructuras. Apretó el volante con tanta fuerza que le dolían los dedos, los nudillos se le pusieron blancos. La carretera estaba vacía, era de noche, las farolas parpadeaban tras la ventanilla como manchas amarillas de luz. Los pensamientos saltaban, impidiendo que se concentrara. ¿Dónde está? ¿Con quién? ¿Por qué no contesta? ¿Qué está pasando? Entró por las puertas automáticas al patio de su casa. Una casa de 2 plantas de ladrillo rojo con grandes ventanales panorámicos. Vio que había luz en las ventanas del salón en la planta baja. Así que está en casa. Así que sí la han traído. Carlos aparcó el coche, salió y cerró la puerta de golpe. El aire frío de la noche le quemaba los pulmones. Entró en la casa por la puerta principal. En el recibidor olía al perfume de María, el mismo perfume nuevo que había olido en el restaurante. Entró en el salón. María estaba sentada en el sofá de cuero blanco. Tenía el pelo revuelto, mechones de pelo sobresalían del recogido alto y cuidado.
El pintalabio se le había borrado por completo de los labios, solo quedaban rastros pálidos y difuminados en los bordes. El vestido estaba arrugado, con alguna mancha en el dobladillo. ¿Dónde estabas? Carlos intentó hablar con calma, pero su voz sonó más baja y tensa de lo que pretendía. María levantó la cabeza y le miró con ojos cansados. En casa. ¿Dónde voy a estar? Te fuiste del restaurante con un hombre. Con ese Rafael. No contestaste a mis llamadas ni a mis mensajes. ¿Dónde has estado durante hora y media? Me he puesto mala, su voz sonaba plana, sin emociones. Me daba vueltas la cabeza, en el salón hacía bochorno, pensaba que me iba a caer. Rafael se ofreció a llevarme a casa. Acepté. El teléfono se quedó sin batería por el camino. ¿Por qué no me has llamado? ¿No me has escrito? Estaba preocupado. Estabas ocupado, se encogió de hombros. Hay un accidente grave en la metalúrgica ibérica. No quería distraerte de asuntos importantes. Pensé que ya me las apañaría sola. Carlos dio un paso adelante. María estaba sentada tranquilamente, pero sus manos jugueteaban nerviosamente con la correa. Sus ojos se movían, no se fijaban en un punto, miraban al sofá, a la pared, a la ventana, a cualquier parte, menos a su marido. ¿Quién es ese Rafael? ¿De dónde lo conoces? Amigo de Patricia. Lo he conocido esta noche. Era la primera vez que lo veía. ¿Habéis estado 1 hora y media para llegar a casa? Del restaurante aquí hay 20 minutos como mucho. María se levantó bruscamente del sofá, tirando los zapatos al suelo. No miento. Íbamos despacio, se lo pedí. Me encontraba mal, tenía náuseas. Se detuvo 2 veces para que pudiera respirar aire fresco. Estoy cansada, me voy a dormir. Pasó a su lado a grandes zancadas, sin mirarle. Sus pies descalzos pisaban silenciosamente el laminado. Subió las escaleras, agarrándose a la barandilla. Carlos oyó sus pasos por el pasillo del segundo piso, luego un fuerte golpe, la puerta del dormitorio se cerró de golpe. La cerradura hizo clic desde dentro. Se había encerrado. Carlos se quedó solo en el salón. La luz de la lámpara de araña brillaba demasiado, le daba en los ojos y le hacía entrecerrarlos. En la casa reinaba un silencio sepulcral. Solo el tic-tac del reloj de pared en la esquina, rítmico, monótono, como golpes de martillo. Se dejó caer en el sofá, en el mismo sitio donde acababa de estar sentada María. La tapicería aún conservaba el calor de su cuerpo. Sacó el teléfono y miró la pantalla. Su mensaje seguía ahí con 2 tics grises. Entregado, pero no leído. Carlos estaba sentado en el salón vacío y se daba cuenta de que algo se había roto. Algo había cambiado. Y aquella noche de antiguos alumnos se había convertido en el principio de algo que aún no entendía, pero a lo que ya temía. La mañana del sábado amaneció gris y húmeda. Carlos se despertó a las 6:30, aunque no había puesto el despertador. El cuerpo se había acostumbrado a madrugar incluso los fines de semana. En ese momento, María dormía en el dormitorio, de espaldas a la pared, envuelta en la manta hasta la coronilla. Respiraba de forma uniforme y profunda. Su rostro estaba relajado, tranquilo. Ni rastro de la tensión de la noche anterior. Carlos se tomó un café de pie junto a la ventana de la cocina, mirando el patio desierto del complejo de casas de campo. Sus pensamientos giraban en torno a la noche anterior, Rafael, la salida del restaurante, la 1 hora y media de ausencia, la puerta cerrada del dormitorio. Llegó a la fábrica metalúrgica ibérica exactamente a las 8 de la mañana. Era sábado, pero después del accidente de la víspera, todos tenían que trabajar. La producción metalúrgica no conoce los fines de semana, los hornos no se pueden parar así como así, los contratos exigen su cumplimiento, los clientes no esperan. Aparcó su Lexus negro en la plaza del director bajo el toldo y cruzó la entrada. El guardia de seguridad, Sergio Pérez, un hombre mayor con bigote canoso, le dijo: Buenos días, Carlos. Hoy madrugas. Los asuntos no esperan, Sergio. Subió al tercer piso del edificio administrativo. El pasillo estaba vacío, silencioso. Normalmente, los días laborables hay mucho ruido, las secretarias hablan, los teléfonos suenan, la gente va y viene con carpetas de documentos. Ahora, solo se oía el zumbido del ascensor y el tic-tac del reloj de pared.
La secretaria, Isabel Pérez, una mujer entrada en carnes de unos 55 años con una permanente corta, le recibió en el ascensor. Ella también trabajaba el sábado, al parecer, el director general la había llamado especialmente. Buenos días, Carlos. Víctor Izquierdo ya le está esperando en su despacho. Le ha pedido que vaya urgentemente en cuanto llegue. Dijo que era muy importante. Carlos sintió una ligera inquietud. Izquierdo rara vez le llamaba un sábado. Normalmente, todos los asuntos importantes se discutían el lunes en la reunión de planificación. Asintió. Gracias, Isabel. Voy ahora mismo. La maciza puerta de roble con la placa Izquierdo VI, director general. Carlos entró sin llamar, así lo habían acordado hacía tiempo, cuando Carlos se convirtió en director ejecutivo. Izquierdo siempre decía, llamar es para los subordinados. Tú eres mi adjunto, entra libremente. Víctor Izquierdo estaba sentado en un enorme escritorio de madera teñida oscura, una enorme estructura con patas talladas, de estilo antiguo. Detrás de él colgaba un gran mapa de la región con las sucursales de la fábrica y los puntos clave de suministro marcados en él. Izquierdo tenía 58 años, pero aparentaba 65, pelo canoso y ralo, profundas arrugas en la frente y alrededor de los ojos, pesadas bolsas bajo los ojos. En los últimos años, la fábrica le había exigido cada vez más energía, eso se veía a simple vista. Junto a Izquierdo estaba Fernando Navas, el director comercial de la fábrica, alto, en forma, de complexión atlética. Llevaba un caro traje gris incluso en sábado, el pelo peinado hacia atrás con gomina, y en la muñeca brillaba un reloj suizo. Navas era amigo de Izquierdo, juntos habían empezado su carrera en esta fábrica en los años 90. Carlos, siéntate, Izquierdo señaló con la mano un sillón de cuero frente al escritorio. Su voz sonaba seria, sin su habitual sonrisa cálida. Carlos se sentó, puso las manos en los reposabrazos y esperó. Navas estaba de pie, apoyado contra el armario de documentos, con los brazos cruzados sobre el pecho. Su rostro era impenetrable. Izquierdo se aclaró la garganta, se frotó las sienes con la mano, como reuniendo sus pensamientos. Tengo una noticia, Carlos. Importante. He tomado la decisión de jubilarme dentro de 2 meses. Los médicos insisten, mi corazón no puede soportar tanta carga. Mi presión arterial sube y baja, el mes pasado tuve un ataque, apenas tuvimos tiempo de llamar a una ambulancia. Mi mujer me exige que deje el trabajo antes de que me agote por completo. Y lo he decidido. Basta. 35 años en la fábrica, es hora de descansar. Se calló y miró a Carlos directamente a los ojos. En mi lugar, el Consejo de Administración te nombra a ti. Director General. La votación tuvo lugar ayer por la noche, a las 7. Por unanimidad. Los 5 miembros del Consejo votaron sí. El anuncio oficial se hará dentro de una semana en la Asamblea General de la plantilla. Carlos se quedó helado. La información era inesperada, abrumadora. Director General. El puesto más alto de la fábrica. Eso significaba el control total sobre la producción, las finanzas, el personal. Eso significaba un salario 3 veces superior al actual. Eso significaba una enorme responsabilidad. ¿En serio? Fue lo único que pudo decir. Absolutamente en serio, confirmó Izquierdo, asintiendo. Fernando intercedió por ti ante el Consejo de Administración. Convenció a todos de que eres el mejor candidato. Recopiló todos tus logros de los últimos 5 años, un aumento de la productividad del 32%, una reducción de los costes del 18%, la entrada en 3 nuevos mercados. Las cifras hablan por sí solas. Navas se enderezó, se apartó del armario, sonrió ampliamente, amistosamente. Se acercó a Carlos y le tendió la mano. Eres el mejor gestor de esta fábrica, Carlos. Nadie puede manejar la producción mejor que tú. Todos lo entendemos. Yo seré el primero en apoyarte como director general. Trabajaremos en equipo, como antes. Carlos se levantó, estrechó la mano de Navas. El apretón fue firme, seguro. Luego estrechó la mano de Izquierdo, que era más débil, con los dedos cálidos y ligeramente húmedos. Dio las gracias a ambos. Gracias por vuestra confianza. Intentaré estar a la altura. No lo dudo, Izquierdo sonrió cansadamente. Vete, trabaja. Hoy tienes un análisis de la avería de ayer en el almacén.
Carlos salió del despacho y cerró la puerta tras de sí. Pero no sentía alegría. En cambio, sentía una extraña y preocupante sensación. Algo no encajaba en esta situación. Izquierdo le nombraba director general de repente, aunque hacía solo un mes, en una reunión de producción, había dicho que pensaba trabajar al menos un año más, hasta el final de la próxima temporada. Es demasiado pronto para jubilarme, todavía tengo pólvora en mi cartuchera, se rió entonces Izquierdo, dándose una palmada en el pecho. Y Navas. Fernando Navas. Los últimos 3 años, Carlos y él habían competido por cada decisión en las reuniones de producción. Discutían sobre presupuestos, sobre líneas de desarrollo, sobre nombramientos de personal. Navas siempre había aspirado al poder, siempre había querido controlar más áreas de trabajo. Y ahora, de repente, apoya a Carlos para el puesto de director general. ¿Por qué ha cambiado todo tan bruscamente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué juego se está jugando aquí? Carlos bajó al segundo piso del edificio administrativo, donde estaba el departamento financiero. Entró en el despacho de María. Ella también había ido a trabajar el sábado. María estaba sentada a su mesa, mirando el monitor del ordenador, tecleando rápidamente algo. Llevaba un traje azul marino oscuro y estricto, el pelo recogido en una coleta y gafas para trabajar con el ordenador. No dirías que ayer se encontraba mal. No se dio cuenta de que él había entrado. En la pantalla había una hoja de cálculo de Excel con largas columnas de números, el informe trimestral de gastos. Me han nombrado director general, dijo Carlos, deteniéndose en la puerta. Se anunciará oficialmente dentro de una semana en la Junta General. Izquierdo se jubila. María se giró bruscamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Se levantó de un salto, rodeó la mesa y lo abrazó. ¡Qué bien, Carlitos! Enhorabuena. Me alegro mucho por ti. Te lo mereces. Has trabajado tanto, has invertido tanta energía. Su voz sonaba alegre, fuerte, entusiasta. Pero Carlos la abrazó y sintió algo de falsedad. Algo no era sincero en su alegría. El abrazo era demasiado fuerte, demasiado demostrativo. La voz, demasiado alta, demasiado entusiasta. Como si estuviera interpretando un papel. María se apartó rápidamente de él, retrocedió un paso y volvió a sentarse a la mesa. Esta noche lo celebraremos por todo lo alto. Compraré algo rico de camino a casa. Unos filetes, vino. Haremos una cena de celebración, ¿sí? Solo los dos, en familia. Carlos asintió. Se quedó un segundo más en la puerta, se dio la vuelta y salió al pasillo. Cerró la puerta tras de sí. Algo no iba bien. María se alegró, pero de forma mecánica. Como si lo supiera de antemano. Como si la noticia no le hubiera sorprendido. Caminó por el pasillo hacia el ascensor. Patricia Cordero, la mujer del restaurante, la amiga de María que supuestamente les presentó a Rafael, venía en dirección contraria. Patricia llevaba una carpeta gruesa con documentos y tenía una sonrisa empalagosa en la cara. Al ver a Carlos, se detuvo e inclinó la cabeza hacia un lado. Carlos. Ya he oído la noticia por Isabel Pérez. Le felicito por su nombramiento. Se lo ha ganado con su trabajo y su lealtad a la fábrica. Estoy segura de que, bajo su dirección, alcanzaremos un nuevo nivel. La voz era dulce, pero falsa. Carlos asintió sin detenerse. Gracias, Patricia. Pasó junto a ella hacia el ascensor. A su espalda oyó su risita silenciosa, corta y burlona. Se giró, Patricia ya estaba entrando en un despacho, con la carpeta bajo el brazo y las caderas balanceándose en su estrecha falda. La puerta se cerró. La hora del almuerzo llegó a la 1 de la tarde. Carlos terminó de analizar el accidente en el almacén, firmó el acta para la compañía de seguros y dio instrucciones para la reparación del tejado. Estaba cansado, le dolía la cabeza por los números y los informes. Decidió salir de la fábrica, respirar aire fresco y comer en un ambiente tranquilo. Se reunió con Laura en el café, junto al río, un pequeño y acogedor local a 5 minutos en coche de la fábrica, a orillas del río Duero. Una terraza de madera, ventanales panorámicos con vistas al agua, música tranquila. Solían ir a comer allí con María los días laborables. Laura ya estaba sentada a una mesa junto a la ventana, arrugando nerviosamente una servilleta de papel blanca entre las manos. Su rostro estaba preocupado, sus ojos recorrían la sala. ¿Qué pasa?
Carlos se sentó frente a ella y puso el teléfono sobre la mesa. Me parece que ayer querías decir algo. Pero te callaste. ¿Qué le pasa a María? Laura suspiró profundamente y dejó la servilleta sobre la mesa. Se quedó en silencio durante unos segundos, buscando las palabras. La camarera se acercó, trajo el menú y pidieron rápidamente, Carlos una ensalada César y un café, Laura una sopa y un té. Cuando la camarera se marchó, Laura se inclinó hacia adelante sobre la mesa y bajó la voz hasta un susurro. Carlos, María está rara desde hace un mes, quizá mes y medio. Muy rara. Se queda hasta tarde en el trabajo casi todos los días, aunque todos los informes trimestrales se entregaron hace tiempo y no tiene ningún proyecto urgente. Le he preguntado un par de veces, ¿por qué te quedas hasta las 8 o las 9 de la noche? Ella responde vagamente que está terminando unos papeles, comprobando cifras. Pero yo conozco su horario, conozco el volumen de trabajo. No hay nada que terminar. Laura se calló cuando la camarera trajo el pedido. Esperó a que se marchara y continuó. Y otra cosa. Se va a algún sitio durante la hora del almuerzo. Antes siempre comíamos juntas, ya fuera en el comedor de la fábrica o aquí, en el café. Pero ahora todos los días dice que tiene cosas que hacer y desaparece durante una hora o hora y media. Le he preguntado, ¿a dónde vas? Ella responde vagamente, al banco, a la tienda, al médico. Pero no puede ser todos los días, ¿entiendes? No soy tonta. Carlos escuchaba en silencio, removiendo el café con una cuchara, aunque el azúcar se había disuelto hacía tiempo. Laura continuó, su voz se hacía cada vez más baja. Y lo principal es que se reúne constantemente con Patricia Cordero. Se han vuelto inseparables. Se sientan en su despacho, cierran la puerta y discuten algo. Salen juntas a fumar a la calle. Van juntas a algún sitio después del trabajo. Carlos, ¿recuerdas cómo se llevaba María con Patricia antes? No se podían ni ver. Yo misma oí a María quejarse hace 2 años de que Patricia cotilleaba a sus espaldas, difundía rumores e intentaba tenderle una trampa. ¿Y ahora son mejores amigas? Eso no es natural. ¿Y qué crees? Preguntó Carlos, dejando la cuchara. ¿A qué quieres llegar? Laura lo miró directamente a los ojos. Su rostro se puso serio. No lo sé con certeza, Carlos. Pero Patricia Cordero es una compañía muy mala, muy peligrosa. Consume drogas. Toda la fábrica lo sabe, pero todos callan, tienen miedo. La he visto varias veces en el baño, con los ojos desorbitados, las pupilas dilatadas, fuera de sí. Izquierdo hace la vista gorda porque alguien la necesita. Alguien de la alta dirección. ¿A quién exactamente? Izquierdo es el jefe, Carlos se inclinó más cerca. A Fernando Navas, el director comercial. Es su amante. O lo era, seguro, hace 2 años, porque yo misma los vi salir juntos del Hotel Duero, en el centro. Se besaron en la calle y se subieron a su coche. Igual siguen liados, no lo sé. Pero que están muy unidos, eso seguro. Muy unidos. Laura bebió un sorbo, se quedó pensando y luego añadió en voz más baja. Carlos, me da miedo que María se haya metido en algo chungo. No sé en qué. Puede que Patricia la haya metido en algún lío. O puede que tenga que ver con dinero, con las finanzas de la fábrica. María tiene acceso a todas las cuentas, a todos los informes. Es la jefa de contabilidad, puede hacer mucho. Ten cuidado. Mucho cuidado. Carlos se quedó callado, mirando por la ventana al río gris. El cielo estaba cubierto de nubes y el agua oscura, fría. Un barco solitario navegaba por el río, dejando tras de sí una estela blanca de espuma. Laura se inclinó aún más sobre la mesa, casi tocándole la mano. Carlos, Esther alerta. Algo pasa. No sé qué. Pero lo noto. Mi intuición nunca me falla. Algo gordo, serio. Y tu mujer está metida en eso. Carlos terminó la ensalada en silencio, se despidió de Laura. Ella se fue antes, diciendo que tenía una reunión. Él se subió al coche, arrancó el motor, pero no salió enseguida. Se quedó sentado unos minutos, agarrando el volante, asimilando lo que había oído. Patricia es la amante de Navas. Patricia consume drogas. María se ve con Patricia todos los días. María se queda hasta tarde en el trabajo. María se va a algún sitio a la hora de comer.
Volvió a la fábrica, aparcó en su sitio. Subió al segundo piso del edificio administrativo, a la sección de finanzas. María estaba sentada en su despacho frente al ordenador. La puerta estaba entreabierta. Carlos se detuvo en la entrada, sin entrar. María estaba hablando por teléfono, tapándose el auricular con la mano para hablar más bajo. Su voz sonaba tensa, preocupada. Ahora no puedo. ¿Está aquí? No, esta noche tampoco. Luego, ya te he dicho. No me llames al trabajo. Vio a Carlos en la puerta. Su cara cambió de repente, los ojos se abrieron y la boca se entreabrió. Cortó la llamada de golpe, sin despedirse. Te llamo luego. Colgó el teléfono sobre la mesa con un movimiento rápido, casi lo tiró. Sonrió de forma forzada, falsa. Carlos. Me has asustado. ¿Pasa algo? No, respondió él con calma, aunque por dentro estaba tenso. Solo venía a verte. Quería saber cómo estás, si necesitas algo. María sintió varias veces demasiado rápido, nerviosa. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Estoy trabajando en el informe de impuestos. Un rollo. Volvió a mirar la pantalla del ordenador, fingiendo estar totalmente absorta en el trabajo. Carlos se quedó en la puerta un segundo, 2, 3. Luego se dio la vuelta y salió al pasillo, cerrando la puerta tras de sí. Pero lo recordaba todo. Estaba nerviosa. La voz le tembló cuando interrumpió la llamada. Le temblaban las manos cuando colgó el teléfono sobre la mesa. La mirada iba de un lado a otro, sin fijarse en él. ¿A quién llamaba? ¿De qué hablaba? ¿Por qué dijo está aquí? ¿Quién es él? ¿Carlos? ¿O alguien más? ¿Y por qué no podía ni ahora ni esta noche? Por la noche. Carlos estaba tumbado en la cama en su dormitorio del segundo piso de la casa, mirando al techo blanco. El reloj de la mesilla de noche marcaba las 2 de la madrugada. María respiraba a su lado, de forma regular, profunda, tranquila. Parecía que dormía profundamente. Llegaron a casa a las 8 de la tarde, cenaron esos filetes y vino que María había comprado de camino. Hablaron de su nombramiento, de planes para el futuro, de los niños. Una cena familiar normal. Pero Carlos sentía la tensión que flotaba en el aire como un muro invisible. Estaba tumbado escuchando su respiración. Regular, tranquila. Demasiado regular. Demasiado tranquila. La conocía desde hacía 17 años, sabía cómo respiraba al dormir. Ahora la respiración era diferente. No estaba dormida. Estaba fingiendo. Carlos giró la cabeza con cuidado y la miró. María estaba tumbada de lado, de espaldas a él, inmóvil. Pero veía que los músculos de su espalda estaban tensos bajo la fina tela del camisón. No estaba relajada. Estaba esperando. Lentamente, extendió la mano hacia su mesilla de noche. Cogió su teléfono. La pantalla se iluminó con una luz brillante, iluminando la habitación oscura. María no se movió. Siguió respirando con regularidad. Carlos introdujo la contraseña de desbloqueo, la fecha de su boda. 4 números. El teléfono se desbloqueó. Se abrió el escritorio con los iconos de las aplicaciones. Carlos entró en la aplicación de mensajes. Se desplazó por la lista de conversaciones. Mamá de María, hablando de la comida del domingo. Su hija Patricia, estudiante, pidiendo que le transfiriera dinero para la residencia. Su amiga Elena, planes para ir de compras el próximo fin de semana. Su amiga Svetlana, intercambiando recetas. Todo normal, cotidiano, rutinario. Pero en la parte inferior de la lista, debajo de todas las conversaciones visibles, había una línea en letra pequeña de color gris. Mensajes eliminados, 32. 32 conversaciones eliminadas. Carlos sintió que le aumentaba el pulso. Pulsó la línea. Apareció una notificación en la pantalla. Para restaurar los mensajes eliminados, introduzca una contraseña de seguridad adicional. Campo para introducir la contraseña. Carlos probó la fecha de su boda, no funcionó. Probó la fecha de nacimiento de María, no funcionó. La fecha de nacimiento de su hija, no funcionó. Tras el cuarto intento fallido, el sistema emitió una advertencia. Un intento incorrecto más bloqueará el acceso a la función durante 24 horas. Carlos cerró la aplicación. Con cuidado,
Volvió a colocar el teléfono en la mesilla de noche de María. La pantalla se apagó. La habitación volvió a sumirse en la oscuridad. María se movió, se giró hacia él. Sus ojos se abrieron, brillantes en la oscuridad. ¿No duermes?, preguntó en voz baja. No puedo dormir, respondió Carlos, tratando de hablar con calma. Estoy pensando en el trabajo. En el nuevo puesto. Mucha responsabilidad. Lo harás bien. María extendió la mano y le puso la palma en el pecho. Siempre lo has hecho. Acuéstate ya, cierra los ojos. Mañana es domingo, podrás dormir. Es un día importante. Carlos se tumbó boca arriba, cerró los ojos. La mano de María estaba sobre su pecho, cálida, ligera. Al cabo de un minuto la retiró y se volvió de nuevo de lado. Su respiración volvió a ser regular. Esta vez, parece que sí se había dormido de verdad. Pero Carlos no dormía. Estaba tumbado con los ojos cerrados y en su cabeza daban vueltas los pensamientos como ardillas en una jaula. 32 conversaciones eliminadas, una nueva contraseña de seguridad, encuentros con Patricia, una extraña conversación telefónica. ¿Qué esconde su mujer? ¿Y por qué? Lunes por la mañana. Carlos encendió el ordenador en su despacho, en la tercera planta de la fábrica. Eran las 8:20. Fuera, el cielo estaba gris y caía una llovizna fina. Abrió el correo electrónico del trabajo y la bandeja estaba a rebosar. 37 mensajes nuevos del fin de semana. Contratos para firmar, informes de los jefes de turno, solicitudes de contratistas, facturas de proveedores. Carlos empezó a revisar los correos uno por uno. Los abría, los leía, los clasificaba, los importantes en una carpeta, los urgentes en otra, los corrientes en una tercera. Llegó al correo número 23. Se detuvo. Un correo sin asunto. De una dirección desconocida, solo una serie aleatoria de letras, números y símbolos. Un correo temporal, de esos que se crean en 5 minutos para enviar mensajes anónimos. La hora de envío, ayer, domingo, a las 23:45. Carlos colocó el cursor sobre el correo. Dudó unos segundos. Luego hizo clic con el ratón y lo abrió. Dentro, una sola línea de texto, sin firma, sin saludo. Tu mujer te está engañando. Piso en la calle de Lenin. Número 12, piso 37. La dueña es Patricia Cordero. Hoy, a las 18 horas. Ven y lo verás tú mismo. Carlos se quedó mirando la pantalla del monitor. Las letras se le nublaban ante los ojos. El pulso se le aceleró y le retumbaba en las sienes. Se le secó la boca al instante, la lengua se le pegó al paladar. Le temblaban las manos sobre el teclado. ¿Quién había enviado ese correo? ¿Para qué? ¿Con qué fin? ¿Una trampa? ¿Una provocación? ¿O era verdad? ¿Alguien quería que fuera allí? ¿Alguien quería que viera algo? ¿O alguien quería tenderle una trampa a él? ¿O tal vez era solo una broma pesada? Carlos cerró el correo. Lo volvió a abrir. Lo releyó. Las palabras no habían cambiado. Tu mujer te está engañando. Hoy, a las 18 horas. Ven y lo verás tú mismo. Cogió el móvil de la mesa. Buscó en los contactos el número de Máximo Vargas, un amigo de la infancia, habían crecido en el mismo barrio, habían jugado al fútbol, habían ido al mismo colegio. Ahora Máximo trabajaba en la policía, era teniente coronel, jefe de la unidad de lucha contra el crimen organizado. Marcó el número. Sonaron varios tonos largos. Máximo respondió al cuarto. Carlos. Hola. Hacía mucho que no llamabas. ¿Qué tal? Max, ¿puedes averiguar una dirección? La voz de Carlos sonaba tensa. No por la vía oficial. Solo información para mí. ¿Qué dirección? En la voz de Máximo se notaba la cautela. Calle de Lenin, número 12, piso 37. Necesito saber quién es el dueño, qué tipo de persona es. ¿Para qué quieres eso? Máximo guardó silencio. Carlos, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Luego te lo explico. Carlos apretó el teléfono con más fuerza. Hazlo, por favor. Lo necesito mucho. Vale. Espera, voy a comprobarlo en la base de datos. Máximo se alejó del teléfono.
Carlos oyó cómo tecleaba algo en el teclado del ordenador, como hablaba con alguien en el despacho. Pasó 1 minuto, 2, 3. Máximo volvió al teléfono. Patricia Cordero, de 39 años, soltera, sin hijos. Trabaja en tu fábrica, Metalúrgica Ibérica, como jefa de ventas en el departamento comercial. Compró el piso hace 3 años, está a su nombre. Carlos, tenemos material de vigilancia operativa sobre ella. ¿Qué material? Carlos se enderezó en la silla. Sospechas de participación en la distribución de estupefacientes. Pequeñas dosis, para uso personal y un círculo reducido de conocidos. La llevamos vigilando 6 meses, pero aún no hay pruebas sólidas para incoar una causa penal. Es cautelosa. También está relacionada con Fernando Navas, tu director comercial. También hay material sobre él, sospechas de blanqueo de dinero a través de empresas pantalla. Pero, de nuevo, hay pocas pruebas, también sabe cómo ocultar sus huellas. Máximo hizo una pausa y luego preguntó con tono serio. Carlos, ¿qué pasa? ¿Para qué quieres esta información? Carlos inspiró hondo y expiró. He recibido un correo electrónico anónimo. Dice que mi mujer va a estar allí. En ese piso. Hoy a las 18 horas. Dice que me está engañando. Al otro lado de la línea se hizo el silencio. Máximo no respondió durante unos segundos. Luego dijo lenta y cautelosamente. Carlos, escúchame atentamente. Si es verdad, no te precipites. No hagas tonterías. Primero, averígualo con calma, sin emociones. Reúne pruebas, hechos. Luego actúa. Y si es una provocación, menos aún. Puede que quieran tenderte una trampa, provocarte para algo. Con mucho dinero, con mucho poder, siempre hay quien quiere quitarte de en medio. Lo entiendo, Carlos asintió. Gracias por la información. Llámame si necesitas ayuda, Máximo bajó la voz. A cualquier hora. Iré. No estás solo, recuérdalo. Carlos dejó el teléfono sobre la mesa. Miró el reloj de la pared del despacho. Un reloj grande y redondo con agujas negras. Faltaban poco más de 9 horas para las 18. 9 horas de espera. 9 horas de dudas. 9 horas que lo cambiarán todo. 17:45. Carlos estaba sentado en el coche en un callejón frente a las puertas de la fábrica. El motor estaba al ralentí, la calefacción zumbaba. No sabía por qué lo hacía. Simplemente no podía quedarse en el despacho, mirando el monitor, fingiendo que todo estaba bien. María salió por la puerta de la fábrica. Carlos la reconoció enseguida, abrigo negro, bolso rojo al hombro. Caminaba rápido, sin mirar atrás. Se subió a su coche, un sedán blanco. Carlos arrancó el motor, esperó a que ella saliera. La siguió, manteniendo una distancia de 3 coches. María no giró en dirección a su urbanización de chalets. Se dirigió al centro. Carlos apretó el volante. Así que el correo no mentía. Se detuvo cerca de un edificio de paneles de 9 plantas en la calle de Lenin. Carlos aparcó a 50 metros, observando. María salió del coche, abrió el espejo retrovisor, se arregló el pelo. Sacó el pintalabios, se pintó los labios. Miró el teléfono, sonrió a algo en la pantalla. Cerró el coche, se dirigió a la entrada. Carlos esperó 2 minutos. Salió, se acercó al interfono. Echó un vistazo a la lista de pisos. Lo vio. Piso 37. Quinto piso. Justo allí. Estaba de pie junto a la puerta, sin saber qué hacer. ¿Pulsar el botón? ¿Entrar? ¿Irse? El corazón le latía tan fuerte que le hacía ruido en los oídos. La puerta de la entrada se abrió, salió una anciana con un carrito con ruedas. Carlos sujetó la puerta, entró. Subió las escaleras. Quinto piso. La puerta con el número 37, una puerta metálica normal y corriente, sin nada especial. Se quedó escuchando pegado a la puerta. Oía voces, risas de un hombre, la voz de María, algunas palabras que no entendía. Un tintineo de copas. Sonaba música suave, algo de jazz. Carlos estaba allí de pie, con los puños apretados. 5 segundos. 10. 20. Pulsó el timbre. Largo rato. No soltaba el botón. La música se apagó.
Pasos hacia la puerta. Un clic de la cerradura. La puerta se entreabrió. Patricia, con una bata ligera de andar por casa. ¿Quién es? Carlos empujó la puerta con el hombro. Patricia se apartó de un salto, pegándose a la pared del pasillo. Carlos avanzó hacia el salón. María estaba sentada en el sofá. A su lado, Rafael, con la camisa desabrochada hasta medio pecho y vaqueros. En la mesita de centro, una botella de vino, 2 copas, un plato con fruta. María se levantó de golpe, tiró la copa y el vino tinto se derramó por la mesa. Carlos. ¿Qué haces aquí? Rafael se levantó del sofá y empezó a abrocharse la camisa. Escucha, tío, esto no es lo que te estás imaginando. A ver si adivino, mi mujer se ha puesto enferma y tú la estás ayudando. Rafael sonrió con sorna y levantó el brazo para golpearle. Carlos se esquivó de repente y le dio un rodillazo en la entrepierna con todas sus fuerzas. Maricón. Gritó Rafael. Carlos lo arrastró hacia la salida agarrándolo por el cuello. Rafael se resistía, pero estaba aturdido. Carlos lo echó al pasillo. Carlos volvió al salón. María estaba de pie junto a la ventana, con la espalda pegada a la pared y el rostro bañado en lágrimas. Carlos, no es lo que parece, nosotros solo. Carlos encendió la cámara disimuladamente. Habla. ¿Desde cuándo empezó esto? María se tapó la cara con las manos. No, por favor. Te lo suplico. Explícate. Ahora mismo. Fue Patricia, ella nos presentó, yo no quería, es que estaba harta de todo, tú siempre trabajando, me sentía tan sola, no pensé que llegaría tan lejos. Carlos apagó la cámara. La miró fijamente durante un buen rato, en silencio. María sollozaba, apretándose el puño contra la boca. Carlos, perdóname. Te quiero. Esto no significa nada. He sido una completa idiota. Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Carlos se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Patricia seguía de pie en el pasillo, pegada a la pared. Carlos, yo no tengo nada que ver, no sabía que ella te estaba engañando. Carlos pasó a su lado sin mirarla. Abrió la puerta. Rafael aún se estaba recuperando. En el cuarto piso, un hombre subía las escaleras. Fernando Navas. Caminaba despacio, mirando el móvil. Levantó la vista y vio a Carlos. Se puso blanco. Se detuvo en un escalón. Carlos, ¿qué haces aquí? Carlos se detuvo a 1 metro de él. Miró a Navas en silencio. Algo hizo clic en su cabeza, Navas está aquí, en este edificio, subiendo las escaleras. Patricia es su amante. Eso significa que todo estaba organizado. Toda esta farsa. ¿Tú lo organizaste todo? Su voz sonó ronca. ¿Qué? No entiendo de qué estás hablando. Carlos dio un paso adelante. ¿Le enviaste a ese gigoló a mi mujer? ¿Para comprometerme? ¿Para tener poder sobre mí? Navas guardó silencio. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una salida. Carlos no esperó respuesta, bajó sin mirar atrás. Salió a la calle. El aire frío de la noche le golpeó en la cara. Se subió al coche, arrancó el motor. Le temblaban tanto las manos que le costó meter la llave en el contacto. Condujo hasta el paseo marítimo, aparcó junto al monumento a los fundadores de la ciudad. Sacó el teléfono, marcó el número de Máximo. Max, soy yo. ¿Podemos vernos? Ahora mismo. ¿Qué ha pasado, Carlos? Necesito tu ayuda. Urgente. ¿Dónde estás? En el paseo marítimo, junto al monumento. Estaré allí en 15 minutos. Carlos dejó el teléfono en el salpicadero. Miraba el agua oscura del río. El teléfono sonó. El nombre en la pantalla, María. Carlos rechazó la llamada. El teléfono volvió a sonar. La rechazó de nuevo. Escribió un mensaje. No me llames más. Mañana recibirás los papeles del divorcio. Lo envió. Bloqueó su número. Al cabo de 12 minutos, llegó el coche de Máximo. Aparcó al lado, se pasó al coche de Carlos. Cuéntame, ¿qué ha pasado? Carlos le tendió el teléfono en silencio, puso el video. Máximo lo vio, negó con la cabeza. Ya me lo imaginaba. Era una provocación desde el principio.
Navas e Izquierdo querían tener algo contra ti. ¿Qué van a tener contra mí? No soy yo el que engaña, sino mi mujer. ¿Para qué quieren eso? Tienen montado un tráfico de drogas en la fábrica a través del departamento de transporte. Llevamos 8 meses siguiéndoles la pista. Tú eres un hombre de principios, no aceptas sobornos, no haces la vista gorda ante las irregularidades. Cuando seas el director general, seguro que empiezas a investigar. Encontrarás el pastel. Necesitaban un seguro, algo contra tu mujer. Tú te callas, ellos no te tocan. Chantaje. ¿Cómo es eso? Si mi mujer me engaña, simplemente me divorcio de ella. Tu versión es muy rara. Carlos, no sé qué pensaban. Quizás se les ocurrió algo estando fumados. Pero yo ya tengo parte de las pruebas, solo me falta la última pieza. Rafael es esa pieza. Él contará quién le contrató, cómo organizaron la provocación. Con su declaración, arrestaremos a Izquierdo y a Navas. Los meteremos a los dos en la cárcel. La fábrica será tuya. Y tú limpiarás toda esa mierda. Carlos miraba por la ventana. Asintió en silencio. Pasó algún tiempo. Mañana. El despacho del teniente coronel Máximo Vargas en la comisaría de la ciudad. Carlos estaba sentado frente a su amigo, mirando la carpeta con documentos que había sobre la mesa. ¿Estás seguro de que quieres saber todo hasta el final? Preguntó Máximo. Sí, seguro. Máximo abrió la carpeta, sacó un acta de interrogatorio. Bien. Detuvimos a Rafael Ballesteros anteayer por la noche. Lo arrestamos cerca de una discoteca en el centro. Llevaba droga encima, una pequeña dosis. Le ofrecimos un trato, una declaración completa a cambio de una pena suspendida. Aceptó enseguida. Carlos escuchaba en silencio. Patricia Cordero le presentó a tu mujer. Le contó de antemano que María era rica, que tenía un marido influyente, pero que estaba sola. Que el marido siempre estaba trabajando, que no le prestaba atención. Le pidió a Rafael que la cortejara, que se ganara su confianza. A cambio, le prometió droga todas las semanas y 20.000 euros en efectivo. Rafael aceptó, dinero fácil, una mujer guapa, ningún riesgo. Se reunió con María 4 veces. La llevó a restaurantes, le regaló flores, se hizo el romántico. Todo según lo previsto. ¿Qué clase de plan de mierda es ese? ¿A quién cojones se le ocurrió? De Navas e Izquierdo. Ellos diseñaron el plan hace ya 2 meses, cuando quedó claro que Izquierdo se jubilaba y te iban a nombrar a ti en su lugar. Necesitaban algo para comprometerte. Controlarte. Tienen montado un buen tinglado de narcotráfico en la fábrica a través del departamento de transporte, usan los contenedores con la mercancía y llevan la droga a las regiones vecinas. El volumen de negocio anual supera los 50 millones. Tú eres un hombre de principios, no aceptas sobornos, no haces la vista gorda ante las irregularidades. Cuando seas el director general, seguro que empiezas a hacer inspecciones. Y descubrirás el pastel. La única forma de neutralizarte es atacar a tu familia. Tu mujer estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. La engañaron como a una cría ingenua. ¿Y por qué iba yo a encubrir a una buscona? Maximiliano continuó. Carlos, ya basta. No lo sé. Quizá pensaron que eras un completo imbécil. Bueno, sigo. A Izquierdo lo detuvieron ayer a las 6 de la mañana. Le incautaron documentos, memorias USB, grabaciones de conversaciones telefónicas, dinero, 1,5 millones en efectivo en la caja fuerte de su casa. Navas está huido, pero tenemos información de que está intentando cruzar la frontera sur. Lo pillaremos en 24 horas. Patricia y Rafael están dando todos los detalles. Se ha abierto una causa penal y los documentos se han remitido a la fiscalía. ¿Y qué pasa con mi mujer? Preguntó con voz ronca. Jurídicamente, es víctima de una provocación. Carlos asintió. Entiendo. Maximiliano llenó 2 vasos de agua del dispensador y le tendió uno a Carlos. Y una cosa más. Sobre ese anónimo que recibiste. Lo envié yo. Mi departamento ha estado vigilando a Navas durante los últimos 6 meses, dimos con Patricia Cordero, detectamos sus encuentros con Rafael. Luego vimos que tu mujer empezó a aparecer por ese piso. Me di cuenta de que te estaban tendiendo una trampa. Decidí avisar a un amigo. Carlos lo miró. Entonces,
¿Por qué me has estado mareando con lo de su plan siniestro? Me lo hubieras contado tal cual. Somos amigos. Carlos, no te sulfures. Ya sé que eres un pardillo. No me lo habría creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos. Encima me has ayudado. Ya veo, no en vano dicen que una persona normal no vendría a trabajar con vosotros. Un día después. Fábrica Metalúrgica Ibérica. Reunión general extraordinaria de todos los empleados. El salón de actos está abarrotado, 400 personas. En el escenario está Carlos, junto a representantes de la Dirección Regional de Policía y de la Administración Temporal de la empresa. Se leyó la orden. Víctor Izquierdo y Fernando Navas son destituidos de sus cargos por decisión del Consejo de Administración. Se ha abierto una causa penal contra ellos por el delito de organización de tráfico de drogas. Carlos Morán ha sido nombrado director general en funciones hasta que concluya la investigación y se elija a la nueva dirección. María estaba sentada en la sala. Pálida, con el pelo recogido en una coleta tirante, los ojos rojos e hinchados. A su lado había un asiento vacío, sus compañeros se habían cambiado de fila a propósito. Todos lo sabían ya. Susurraban, la señalaban con el dedo, le daban la espalda. María estaba sentada, con la cabeza gacha, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Después de la reunión, interceptó a Carlos en el pasillo del edificio administrativo. Carlos, por favor, dame un minuto, habla conmigo. Carlos pasó de largo, sin mirarla. Hablaremos a través de los abogados. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. María lo agarró de la manga de la chaqueta. Yo no lo sabía. Me tendieron una trampa. Me utilizaron. Perdóname, por favor. Carlos se detuvo y se giró lentamente hacia ella. ¿Te acostabas con ellos a la fuerza? Retiró la mano y siguió caminando por el pasillo. María se quedó de pie, sola, junto a la pared, con la mano apretada contra la boca. Un mes después. Tribunal de Distrito. Sala de vistas número 3. María estaba sentada con su abogado, un hombre mayor con un traje raído. Carlos, con Maximiliano. La jueza, una mujer de unos 50 años, leyó la sentencia. El matrimonio entre Carlos Morán y María Vargas queda disuelto a instancia del marido. La vivienda unifamiliar con terreno en la urbanización privada queda a nombre de Carlos Morán. María Vargas recibe una compensación económica equivalente a la mitad del valor de los bienes. María salió de la sala del tribunal. Laura Collado estaba en el pasillo, la despidió con una larga mirada y negó con la cabeza. Carlos estaba de pie junto a la ventana, mirando el patio otoñal. Maximiliano se acercó y le puso una mano en el hombro. Todo ha terminado, Carlos. Sí. Todo ha terminado. He sido un pardillo, y encima se ha llevado la mitad del dinero. No te preocupes, Maximiliano le dio una palmada en el hombro. Siempre has sido un pardillo, a ver si espabilas ahora. Una semana después, María presentó su dimisión voluntaria en la Fábrica Metalúrgica Ibérica. Se mudó a un piso de un dormitorio que compró con el dinero que recibió tras el divorcio. Encontró trabajo como contable en una pequeña empresa comercial. Patricia no contestaba a sus llamadas y sus mensajes quedaban sin leer. 2 meses después, Carlos fue nombrado oficialmente director general de la Fábrica Metalúrgica Ibérica por decisión del Consejo de Administración. Víctor Izquierdo y Fernando Navas estaban en prisión preventiva mientras se les investigaba y se fijó la fecha de la primera vista oral. Patricia Cordero también estaba en la cárcel y la fiscalía solicitó una pena de 8 años de prisión en una colonia penitenciaria de régimen general. Rafael Ballesteros recibió una pena de 3 años de prisión condicional por cooperar activamente con la investigación. Tiempo después, Carlos vendió la casa en la urbanización privada. Compró un piso de 3 habitaciones en un edificio de nueva construcción en el centro de la ciudad, 110 metros cuadrados, ventanas panorámicas, vistas al río. Empezó a salir con Laura Collado. Al principio como amigos, un café después del trabajo, paseos por el paseo marítimo los fines de semana, largas conversaciones sobre el trabajo, los niños, la vida. Luego algo empezó a cambiar. Laura no lo presionaba, no le preguntaba por sus planes, simplemente estaba ahí. Carlos le estaba agradecido por esa paciencia. Patricia apoyaba a su padre. Venía todos los fines de semana. Una noche, Carlos estaba de pie junto a la ventana panorámica de su nuevo piso, mirando las luces de la ciudad abajo.
La nieve caía en grandes copos y las calles estaban cubiertas de un manto blanco. El teléfono vibró sobre la mesa. Un número desconocido. Carlos cogió el teléfono y miró. Su dedo se quedó suspendido sobre el botón de responder. Un segundo. 2. 3. Pulsó rechazar. Se apartó de la ventana. Sobre la mesa del comedor había 2 entradas para el teatro dramático, el estreno de una nueva obra, mañana por la noche, a las 18:30. La propia Laura se lo había propuesto, dijo que hacía tiempo que quería ver esa obra. Carlos, por primera vez en mucho tiempo, sintió que las comisuras de sus labios se elevaban en una leve sonrisa. Cogió las entradas y las guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. La vida seguía.